El monitor del suero pitaba constante junto a mi cama, un ruido de fondo que casi había aprendido a ignorar, hasta que mi celular vibró en la bandeja. Susana, mi vecina del lago, contesté con la voz áspera por la anestesia y un día sin hablar. Hola Susana. Hola Raquel. Sonaba dudosa. Solo quería saber cómo estás. ¿Estás de acuerdo con que los nuevos dueños se muden hoy? Parpadeé. ¿Nuevos dueños? ¿Vendiste la casa del lago, verdad? Preguntó con suavidad. Están aquí descargando cajas. Dicen que cerraron el mes pasado. Un dolor agudo me atravesó, pero no era la cirugía. Susana, yo nunca vendí mi casa. Hubo una pausa. ¿Qué? ¿Hablas en serio? Muy en serio. Mi voz se volvió plana. He estado en el hospital los últimos 5 días. Dios mío. Su tono bajó a un susurro. Raquel, me pareció raro que no te despidieras. Tienes que investigar esto. Colgué y me quedé ahí atónita con el celular en la mano. Mi casa del lago, mi refugio, vendida. Intenté respirar, pero algo dentro de mí ya se había vaciado. Esa casa no era solo una propiedad. Era el fruto de 10 años de sacrificio, de dibujar planos en servilletas, de trabajar fines de semana, de renunciar a vacaciones, citas y cenas fuera. Yo elegí cada viga, cada azulejo, cada vista desde las ventanas. Y ahora alguien más se estaba mudando. Tomé el celular de nuevo y abrí la app del banco. Sin depósitos, sin alertas, sin cambios. Si la casa se vendió, ¿dónde estaba el dinero? Marqué a Bruno. Buzón. Bruno, dije la voz más filosa. Ahora necesito que me llames. Ya. Es urgente. Colgué. El pitido del suero volvió, pero ahora sonaba más fuerte. Burlón. Mi mano tembló al dejar el celular. Pensé que estaba aquí para recuperarme de una cirugía. Pero acostada en esa cama de hospital, algo mucho peor me habían arrancado. Sin anestesia, sin permiso. Mi confianza, mi nombre, mi hogar. Antes de poner los cimientos, antes de los permisos, las inspecciones y las muestras de pintura, era solo un pedazo de terreno que encontré una tarde lluviosa en Chapala, Jalisco. 3 hectáreas boscosas cerca de la orilla sur del lago. Silenciosas, intactas, llenas de maleza y posibilidades. Recuerdo estar ahí con mis tenis embarrados, mirando el agua pensando, esto es mío. En ese entonces apenas salía de un divorcio que me dejó con un coche usado, la mitad de mis ahorros y un corazón que no podía remendar. Mis amigos sugerían viajes, terapia, pasatiempos. Yo compré terreno y en la soledad de esos árboles volví a dibujar. No para clientes, no por dinero, sino para mí. Cada clavo, cada tabla de esa casa empezó como un boceto en papel milimétrico. Elegí los ángulos del tejado para captar el sol de la tarde. Coloqué las ventanas para ver el lago mientras preparaba café de olla o leía junto a la chimenea. Arrastré madera reciclada de ventas de garage, lijé puertas viejas yo misma. Y ayudé a instalar la chimenea de piedra un fin de semana helado de abril. No la construí rápido, la construí bien. Durante 10 años, un sueldo a la vez. Ahí aprendí a estar sola sin sentirme sola. Donde pasaba las mañanas de Navidad, envuelta en cobijas y silencio. Donde dibujaba propuestas de diseño con los pies bajo el perro que ya no tenía. Donde volví a sentirme persona. Bruno fue 2 veces. La primera a los 17, refunfuñando porque no había wifi. La segunda a los 23, recién salido de un fracaso con una app, mirando mis pisos de madera como si fueran una oportunidad perdida. Podrías rentarla por 3,000 la noche, dijo, escaneando el lugar. Es mucho dinero parado. No es dinero, le dije. Es paz. Puso los ojos en blanco. Bueno, mamá. Pensé que no lo entendía, que era joven ambicioso buscando validación en pitches y podcasts inspiradores. Nunca pensé que me lo quitaría. No así. Me costó todo subirme a ese coche rentado y manejar al lago. Las puntadas tiraban en cada curva, y mi doctor habría tenido un infarto si supiera que salí del hospital menos de 24 horas después de la cirugía.
pero los analgésicos no podían calmar el pánico que me arañaba el pecho. Al doblar por el camino de grava, vi el camión de mudanza antes que la casa, un U-Haul estacionado chueco y una SUV roja al lado. Mi corazón se detuvo al ver a la niña en el porche, descalza de unos 7 años, dando vueltas como si ya fuera su hogar. Su madre salió detrás con una almohada en la mano gritando: «Emilia, quédate donde te vea». Me orillé, apagué el motor y me quedé ahí, mi casa. Mi espacio sagrado estaba llena de risas ajenas. Me acerqué despacio. El padre me vio primero. Alto, camisa de franela, cauto pero amable. ¿En qué le ayudo? Intenté hablar. No salió nada. Tragué duro y forcé las palabras. Soy Raquel Díaz. Esta era mi casa. Sus ojos se entrecerraron. Usted es Raquel, sí. Una pausa larga. Su esposa se unió. Somos los Castillo, dijo suavemente. Cerramos la compra hace 3 semanas. De Raquel Díaz. Todo está por escrito. Nunca firmé nada, dije bajito. Se miraron. Él entró y volvió con una carpeta abriendo la última página. Aquí está el contrato. Esa es su firma, ¿no? Miré las letras curvas, la tinta firme. Parecía la mía. Casi. Pero la R estaba mal y el ángulo de la Z final se curvaba cuando la mía siempre es recta. No susurré. No lo es. Frunció el ceño inquieto. También tenemos un poder notarial. Dice que su hijo, Bruno, estaba autorizado para firmar por usted. Sacó otra hoja. El nombre de Bruno. Mi firma falsificada. Y los detalles de la transferencia bancaria. Reconocí el número de cuenta. No era el mío. Era el suyo. El ardor en mi pecho era peor que cualquier bisturí. Dicen que los cortes de papel son pequeños, pero este sangró hasta los huesos. Llegó 2 horas después de que le escribí. Necesitamos hablar. Ahora. Sin excusas. Sin retrasos. Entró al estacionamiento del motel como si fuera un mandado más. Jeans, sudadera, café helado en la mano, como si fuéramos a charlar de planes para el fin, no del hecho de que vendió mi casa a mis espaldas. No dije nada al principio, solo le di la copia impresa del poder notarial. La miró y levantó la vista con la culpa casual de quien ya ensayó sus líneas. No la estabas usando, dijo. Lo miré fijo. ¿Qué fuiste 2 veces este año? Es un montón de madera parada que vale 14.000. Necesitaba capital, mamá. La startup está creciendo. Estamos a punto de algo grande. Mi voz se quebró antes de darme cuenta. Falsificaste mi nombre. Tuvo la decencia de estremecerse. Apenas. Iba a decírtelo. Cuando todo se asentara, cuando tuviéramos el financiamiento, te lo iba a explicar. Siempre dijiste que creías en mí. Esa frase cayó como puñal. Lo hice. Creí en él a pesar de toques de queda rotos, proyectos fallidos, llamadas de ansiedad a medianoche. Creí en él cuando su propio padre no aparecía ni a las visitas ordenadas por el juez. Creí en él cuando su primer negocio se hundió y lloró en mi cocina con manos que no paraban de temblar. Y de alguna forma pensó que esa fe incluía esto. Construí esa casa, dije cada palabra desenvuelta con cuidado de mi pecho. Le puse 10 años de mi vida. Mientras tú intentabas monetizar fracasos, yo construía algo permanente. Tienes tu carrera, dijo, encogiéndose de hombros. Tu departamento. No necesitabas ese lugar, pero yo sí. Me miró como si yo fuera la egoísta, como si yo hubiera cruzado una línea. Lo peor, no estaba arrepentido, solo esperaba que lo entendiera, que lo aceptara, como si el amor fuera silencio, como si ser su madre significara darle todo, incluso lo que nunca ofrecí. No dormí esa noche. Las paredes del motel eran delgadas, la cama muy blanda, el calentador haciendo clics, como si contara algo que no podía detener. Pero sobre todo, era el pensamiento, no solo tomó mi casa, tomó mi nombre, mi voluntad. Al amanecer estaba al teléfono con Teresa. Teresa Mendoza fue mi compañera de universidad
mi cómplice de pizzas nocturnas y con el tiempo mi abogada de bienes raíces. También era la única persona que leía la letra chiquita, por gusto. Apenas dije la primera frase cuando me interrumpió. Espera. Usó un poder notarial falso para vender tu casa del lago mientras estabas en el hospital, sí. Silencio total. Luego su voz pasó a modo abogada. Dime que aún tienes tu póliza de seguro de título. Creo que sí. Compré todo lo que me dijiste. Menos mal que lo hiciste, dijo tensa de propósito. Te quejaste del costo una semana. Te hice tomar la póliza ampliada con protección contra falsificación y fraude. Gracias a Dios que eres terca. Casi me reí y se me atoró en la garganta como algo roto. Revisaré los registros y te llamo en 1 hora, dijo. Mientras esperaba, llamé a la oficina de planeación urbana. Necesitaba saber cuánto valía mi casa. ¿Qué había robado Bruno en realidad? La mujer al teléfono fue amable, hasta cálida. Las propiedades al sur del lago fueron rezonificadas en marzo, dijo. Ahora permiten uso comercial limitado. Subió mucho su valor. La suya, la propiedad Díaz, fue tasada hace 2 semanas por una consulta de desarrolladores. Estimada en C$36.000. Casi se me cae el celular. Bruno la vendió por C$14.000. No tenía idea. 10 minutos después, Teresa me mandó un PDF de mi póliza de seguro. Póliza de propietario. Protección ampliada. Cubre falsificación, suplantación y fraude. Indemnización basada en el valor tasado actual. Valor actual. No el de venta. Miré la pantalla, con la respiración atrapada entre el desamor y algo más. Esperanza me habían robado algo invaluable, pero también me habían subestimado, y por primera vez ese error les iba a costar más de lo que podían pagar. Para cuando Teresa me devolvió la llamada esa noche, ya lo sabía en el fondo, Bruno no lo hizo solo. Apenas podía llenar una declaración de impuestos sin escribirme. No había manera de que supiera fabricar documentos legales, tramitar un poder notarial y cerrar una venta de millones en menos de un mes. Menos aún mientras yo estaba inconsciente en una cama de hospital. La voz de Teresa fue rápida y filosa. Encontré a la notaria. Me enderecé en el colchón del motel, que no es cualquiera. Se llama Elisa Torres. Notarizó el poder y los documentos de la venta. Adivina dónde trabaja, dónde aparece como asesora de negocios en una de las presentaciones de Bruno. Es parte de su círculo de inversionistas. La sangre se me fue del rostro. Entonces lo conocía íntimamente. Y más está endeudada. Mucho. 3 embargos, 2 demandas y una quiebra bajo el capítulo 13 el año pasado. Cerré los ojos. Dios mío. También notarizó los documentos el día de tu cirugía, siguió Teresa. Todo está fechado retroactivamente. Y escucha esto, afirmó que presenció tu firma en persona. Mientras estabas bajo anestesia en un hospital a 3 estados de distancia. Hubo un silencio entre nosotras. Lo siento tanto, Raquel. No respondí de inmediato. Miré el ventilador del techo, girando lento, escuchando su zumbido. Había pasado mi vida creyendo en los que amaba. Y ahora tenía pruebas legales de que mi hijo, se sentó con otro adulto y planeó esto. Eligió la semana en que estaba más vulnerable. Contó con que me callaría. Contó con que sería yo, la madre que siempre perdonaba, que siempre daba. Te mando los papeles de la denuncia, dijo Teresa con suavidad. No tienes que hacer nada aún, pero si quieres presentar cargos tienes un caso sólido. Colgué y miré mis manos. Estaban firmes ahora. No solo lloraba una traición, estaba al borde de algo que nunca había considerado. Justicia, aunque llevara el nombre de mi hijo. Volví al lago a la mañana siguiente. No a pelear, solo a verla una última vez. El aire era fresco, el agua quieta. Ese roble terco al borde del camino, aún aferrado a sus últimas hojas rojas, se mecía en la brisa como si me recordara. Miguel Castillo esperaba afuera cuando llegué. Tenía la carpeta en la mano y la culpa en la cara. Hablé con nuestro abogado anoche, dijo antes de que hablara. Nos contó qué pasó.
Lo siento mucho, Raquel. Su esposa salió también, Jimena, y detrás su hija Emilia, envuelta en una sudadera grande, el cabello húmedo, la cara radiante. Acaba de terminar su terapia acuática matutina, dijo Jimena suavemente. El lago ha sido increíble para ella. Lo veo, dije, mirando a la niña girar despacio en el muelle, sus pies descalzos rozando el agua. Miguel me miró dudoso. Nos iremos si quieres. No queremos ser parte de esto. Por un momento no respondí. Miré más allá a las ventanas que diseñé para captar el atardecer, las vigas que ayudé a barnizar con mis manos. Pero esa casa, la que construí desde planos y desamor, ya no era mía. Y al ver a Emilia reír en el agua donde yo solía caminar sola, no se sintió como pérdida. No del todo. No voy a pelear con ustedes, dije bajito. La aseguradora se encargará. No voy a arrancar a su familia de un hogar que no sabían que era robado. Los ojos de Jimena se llenaron de lágrimas. Raquel. Gracias. Asentí sin confiar en mi voz. Al volver al coche, Emilia me saludó desde el muelle. Adiós, señora, sonreí. Soltar no siempre se siente valiente en el momento. A veces solo parece rendirse. Pero ese día, al alejarme de la casa donde creí que moriría, entendí algo. Soltar no es lo mismo que perder. A veces es el primer paso para recuperarte. Bruno llegó sin avisar. Ya estaba en Puerto Vallarta, quedándome con Teresa unos días, mientras la aseguradora avanzaba con la investigación. Tocó la puerta, manos en los bolsillos de esa misma sudadera gris de la última vez, ojos hundidos como un niño que perdió a su perro. No sabía qué más hacer, dijo al abrir la puerta. Entré en pánico. El financiamiento se caía. Los inversionistas se iban. Me estaba ahogando y... ¿Falsificaste mi nombre?, pregunté quedito. Se estremeció. Pensé que podía arreglarlo antes de que lo supieras. Que si cerrábamos la ronda te lo pagaría todo. Ni siquiera tendrías que enterarte. Lo miré a este niño al que le enseñé a amarrarse los zapatos ahora frente a mí, intentando deshacer un nudo que él mismo creó con excusas y arrepentimiento. No robé tu casa, dijo, solo... La tomé prestada. Ahí algo dentro de mí se endureció. No grité, no lloré. Solo dije, no robaste una casa. Robaste mi dignidad mientras estaba inconsciente. Abrió la boca. La cerró de nuevo. Sabías que no podría defenderme, seguí. Esperaste a que estuviera postrada en una cama de hospital y tomaste algo que no era tuyo para dar. Eso no es pánico, es cálculo. Bajó la vista avergonzado, o tal vez solo atrapado. Perdón, mamá, susurró. Pero no dije, te perdono. No dije nada. Porque las disculpas no son puentes, no cuando los cimientos ya se derrumbaron. Le di tu nombre a los investigadores de la aseguradora, le dije. Te contactarán pronto. Necesitarás un abogado. Asintió una vez como si ya lo supiera. Cerré la puerta tras él. La justicia no siempre parece venganza. A veces parece silencio. A veces suena como una puerta que ya no se abre como antes. Y a veces tiene el rostro de tu hijo. Y aún así lo haces responsable. El cheque llegó un jueves por la mañana. C36.000, transferidos directo a mi cuenta desde la aseguradora con una carta oficial, reconociendo el fraude, la falsificación y la restitución total de mi pérdida. Miré los números en la pantalla un buen rato, no por la cantidad, sino porque se sentía tan quieto, limpio, clínico. No hubo celebración, ni champán. Solo yo en un rincón tranquilo del departamento de Teresa, viendo la justicia llegar no con estruendo, sino con una transacción. Bruno no respondió a la demanda. Intentó desvanecerse en el silencio, pero la aseguradora fue implacable. Presentaron demandas civiles, congelaron las cuentas de su startup y contactaron a cada inversionista que había contactado. En semanas la empresa colapsó. Me mandó un correo de una línea después. Supongo que conseguiste lo que querías. No respondí, porque lo que quería, lo que siempre quise, era que fuera mejor que esto. Que supiera la diferencia entre necesidad y ambición, entre ambición y robo.
Usé parte del dinero para comprar un loft en Puerto Vallarta. Paredes de ladrillo, ventanas altas, justo el espacio para volver a dibujar. No estaba cerca de un lago, pero veía el puerto. Otro tipo de agua, otro tipo de calma. El elevador requería tarjeta. La entrada tenía seguridad las 24 horas. Y por primera vez en años, nadie más tenía copia de mis llaves. Contraté a un asesor financiero y puse el resto en inversiones a largo plazo. Conservadoras, diversificadas, mesuradas, pacíficas. No le dije a nadie dónde me mudé, salvo a Teresa. No porque me escondiera, sino porque terminé de dejar puertas abiertas para quienes solo me veían como un medio para su siguiente capítulo. Desde mi ventana veía las luces del muelle, bailar en el agua de noche, el murmullo de la ciudad, lo bastante lejos para ser solo un ruido de fondo. No era venganza, no realmente. Pero si la venganza tiene un aroma, podría oler a brisa marina. Y si tiene un sonido, podría ser el clic suave de una puerta cerrándose, por última vez. Un año después, mi nombre está en la lista de oradores de un congreso sobre prevención de fraudes inmobiliarios en Guadalajara. Hace meses hablé ante un auditorio lleno de inversionistas en Monterrey sobre seguros de título y vulnerabilidades en firmas digitales. Nunca imaginé que este sería mi camino. Pero tampoco imaginé que mi hijo sería la razón. La vida tiene una forma extraña de darte un micrófono justo cuando dejas de susurrar. Ahora asesoro en protocolos de seguridad, protección de títulos de propiedad, evaluaciones de riesgos. No se me escapa la ironía, la casa que intentaron robarme me convirtió en la experta a la que la gente paga por escuchar. Algunas noches, tras un día largo de juntas, me siento en el balcón de mi loft en Puerto Vallarta y recuerdo el murmullo del lago. A veces aún lo extraño, el café de olla en el porche. Cómo la luz se filtraba por esas ventanas que posicioné con tanto cuidado, el silencio. Pero también recuerdo a Emilia. El mes pasado le envié a Los Castillo una nota escrita a mano. Sin abogado, sin firmas. Solo unas líneas en papel grueso. Gracias por cuidar la casa. Y gracias por recordarme que a veces lo que perdemos encuentra mejor propósito en otras manos. No respondieron. No hacía falta. La semana pasada manejé a Chapala por primera vez desde que todo terminó. No fui a la casa. No toqué. Me estacioné al otro lado del camino y miré desde lejos. Emilia estaba en el agua con los brazos abiertos riendo mientras su padre estaba a su lado en el muelle. El muelle era el mismo. La fachada estaba repintada de gris claro. El jardín de flores silvestres que empecé junto a la cerca estaba en plena floración. Ella se giró hacia el porche y saludó a alguien tras la puerta de malla. Y sonreí. No la sonrisa rota de quien llora lo que le quitaron, sino la calma firme de quien sabe que ya lo superó. Me quitaron mi casa, pero no mi nombre, no mi paz, y nunca tocarán lo que me he convertido.